Navas presentan su segunda novela. Estamos aquí para compartir con ellas este momento especial, ¿no? Un escritor lo que más desea es ver su obra publicada y desde luego la novela Miramar de Enciso y Navas es la segunda novela histórica, luego vamos a hablar de esto, de las dos autoras que tengo aquí a mi lado. Para mí, bueno, es un honor, ¿no?, poder compartir con ellas esto, ¿no?, porque estamos ante una de las mejores novelas sobre la historia de Málaga que se han publicado en Málaga. No lo digo yo, lo dicen los críticos, lo dicen gente que sirve de aval por su criterio, porque son lectores expertos a los que conozco y realmente su criterio a mí me vale y espero que a ustedes les valga el mío, ¿no?, ya que estoy aquí para compartir con ustedes mis impresiones como lectora, ¿verdad? Porque no quiero darlas como escritora, porque eso ya lo hablo con ellas, ¿no?, como colegas, sino como lectora. Yo les voy a comentar cuáles han sido mis impresiones al leer Miramar, en fin, yo espero que ustedes lleguen a tener esta novela histórica en su librería, en su biblioteca, como referencia, ¿verdad? Porque es una gran obra y vamos a ver por qué. He hecho hincapié en que se trata de una novela histórica porque Enciso y Navas no han incurrido en el error de convertir la gran documentación que han manejado, tanto escrita como oral, para crear la obra. No han incurrido en el error de convertirla en un ensayo de carácter histórico, porque muchas veces los escritores, haciendo uso del ingente, la cantidad ingente de documentación de la que disponen, acaban incluyéndola toda en la obra que están escribiendo, ¿no? Pues qué digo yo, fechas, eventos históricos, sucesos sociales, en fin, y acaban siendo un ensayo histórico, estando muy lejos del concepto de novela, porque tengamos en cuenta que cuando un lector entra a una librería y quiere leer novela, lo que necesita es que le cuenten una historia, y yo les aseguro que en Miramar hay una historia que contar, y muy bien contada, por cierto. Verán, Miramar es una novela que abarca 40 años de la historia de Málaga y de España, del pasado siglo XX, desde los años 20 hasta los años 60, en los que son los que dura la línea argumental de la novela, cuyo eje central es precisamente el edificio, lo que es el Hotel Miramar, el Hotel Miramar que va a ser inaugurado próximamente en Málaga, y han elegido precisamente para la portada, para la cubierta del libro, la fachada emblemática de este edificio de Málaga tan famoso, ¿no? Ese eje central del Hotel Miramar, ese eje central servirá como punto de referencia para esa trenza de la que hablaban ellas en algunas declaraciones en prensa, en tertulias y demás, esa trenza que supone las dos historias paralelas que se cuentan en la novela, contadas por dos personajes principales, que son Trini y Mercedes. Cuando hablamos de novela histórica, por supuesto necesitamos un referente histórico, esas 4 décadas de la historia de Málaga, pero también necesitamos una pulsión vital en los personajes. Necesitamos que los personajes respiren, que vivan, que compartan con nosotros sus inquietudes, ¿no? Yo me he sentido como en casa cuando he leído Miramar, entre otras cosas porque, bueno, yo no he vivido mucho tiempo en Málaga, pero sí mis padres, y de hecho les puedo asegurar que cuando ustedes lean la novela se van a encontrar referencias históricas que habrán compartido con sus familiares, con sus amigos o con cualquier conocido que haya vivido en Málaga, y les va a resultar muy familiar. Por lo tanto, les digo que se encontrarán como en casa. Y una novela también tiene que transmitir emoción. No tenemos novela si no tenemos la pulsión de los personajes, si no tenemos emoción. Y en este caso tenemos las dos cosas. El personaje de Trini es un personaje nacido en el Perchel, con el río Guadalmedina, que es la frontera entre dos mundos, luego nos hablarán ellas mismas de esto. Y Mercedes es el otro personaje que está más habituado a una vida holgada de la España y de la Málaga, que también existía en los años difíciles de la historia de España, existía
y Mercedes es el prototipo de esa sociedad bastante desahogada, ¿verdad? Pero la pulsión vital, la pulsión existencial de ambos personajes está tan bien conseguido que yo les aseguro que cuando lean la novela seguro que toman partido por alguno de ellos o por los dos, porque el lenguaje que han usado ambas escritoras para escribir sobre Trini, sobre Mercedes, es el lenguaje adecuado, el lenguaje coloquial, malagueño, que te habla de la vida de Málaga, de cómo los malagueños perciben la vida, perciben la muerte también. Ese lenguaje del Perchel está muy bien conseguido, y también el lenguaje de la ansiedad existencial que de alguna manera encarna el personaje Mercedes está también excelentemente conseguido. Yo creo que estamos ante la novela histórica de Málaga por antonomasia. Ha habido muchas, bueno, no muchas, pero sí algunas, y yo creo que es un gran fresco, ¿verdad?, de 40 años de la historia de Málaga, ¿verdad? Bueno, quería para poder hablar un poco con ellas, ¿no?, tener un poquito una impresión más cercana, ya que tenemos el privilegio de tener aquí a las autoras. Bueno, yo creo que ustedes las conocen muy bien. Carmen Enciso es abogada, también es mediadora, tiene una personalidad muy fuerte en el sentido de que lo transmite en su literatura, estoy segura de ello. Y por otra parte tenemos aquí a Eloísa Navas. Ella es economista, tiene despacho propio, también tiene una afición muy acusada por la fotografía. Esa sensibilidad yo creo que también la transmite en su literatura, ¿verdad? Pero yo desde que leí la novela, pues, y después en tertulias, he tenido la suerte de coincidir con ellas en tertulias sobre su obra, sobre toda su obra, porque tengo el privilegio de conocerlas casi desde el principio de su nacimiento como escritoras, ¿verdad? Asistí a la tertulia del Hotel del Inglés, también tuve el privilegio de presentar la biografía de George Langworthy, y ahora tenemos aquí la segunda obra de estas dos grandes escritoras que, en fin, tienen mucho recorrido, créanme. Pero lo que les decía, desde que he estado hablando con ellas, después de leer la novela y tal, hay preguntas, ¿no?, que, bueno, una lectora se puede hacer, ¿verdad? Yo creo que tengo interés en que me la conteste Eloísa, porque, bueno, la conozco un poco y sé que puede contestarme a esto. Hemos dicho, bueno, que la novela Miramar pues aborda aspectos históricos, sociales, biográficos, de la Málaga más radicalmente pobre, ¿no?, desde principios de los años 20 hasta los años 60 del pasado siglo, y también se representa la Málaga más opulenta y tal. Pero claro, tenemos que aborda la monarquía, cierto periodo de la monarquía, aborda la república, el levantamiento, la guerra civil, la posguerra. Entonces, si se hace una novela histórica como esta, después de haberla leído, yo pienso, ¿habéis querido hacer una novela de carácter político? Porque, en fin, es que es obvio que habéis abordado ciertos aspectos, ¿no? Pues no, la verdad es que, bueno, ante todo buenas tardes, y gracias a la Asociación de Vecinos de la Cala por darnos la oportunidad de estar aquí esta tarde. Y contestando ya directamente a la pregunta de Montserrat, pues no, la verdad es que la novela no está pensada como un tema político, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que, como ella bien ha dicho, como narra la historia del hotel desde que se abre en el 26 hasta que se cierra en el 67, pues era imprescindible, era inevitable tocar ciertos temas que ocurrieron. O sea, no podíamos saltarnos la guerra civil, porque además el Hotel Miramar fue protagonista principal cuando fue Hospital de Sangre. Entonces no podíamos saltarnos esa etapa, ni podíamos saltarnos el levantamiento, ni podíamos saltarnos la monarquía, ni la llegada a la república. Todo va unido al Hotel Miramar y a Málaga. Entonces es un poco narrar la historia de Málaga a través del Miramar. El tema de la política, evidentemente, al tener la novela dos personajes tan antagónicos como son Mercedes y Trini, que son de clases sociales opuestas y divididas por el río Guadalmedina, que entonces era como la barrera física, donde si vivías al este eras de la clase pudiente y si vivías al otro lado estabas fatal visto por la otra clase. Pues entonces hemos querido dulcificar un poco las dos posturas, de tal forma que
Trini, que es la humilde, digamos, la que ha nacido en la parte humilde, pues no es la típica del percher que se queda allí, sino que tiene otro tipo de aspiraciones. Y Mercedes tampoco es la típica señorita que no le pide nada a la vida. Mercedes tiene una problemática también personal, y de tal forma que las dos al final se acercan a sus posturas. Y respecto a la guerra civil, por ejemplo, a lo que son los dos bandos políticos, evidentemente una era de derecha y la otra era de izquierda. Una era republicana y la otra era partidaria de los militares, de los nacionales. Pero no hemos tenido mucho cuidado de no hacer dos bandos, ni uno es bueno ni el otro es malo, sino que todos pueden ser buenos y todos pueden ser malos y todos tienen sus pros y sus contras. De forma que en ese sentido hemos querido hacer una novela amable con las distintas posturas. Reconciliadora, sí, reconciliadora, esa es la palabra. Bueno, ya no me enrollo más, que tendré que hacer más preguntas. Bueno, desde luego me gustaría también hablar con Carmen Enciso, porque, en fin, a mí me parece que el hecho de haber escrito una novela con dos protagonistas femeninas, yo les aseguro que cada uno puede sacar sus conclusiones, ¿verdad? Pero a mí me gustaría saber la postura de Carmen respecto a esto. También la conozco bastante, la conozco opinando políticamente, la he oído en algunos casos y tal, y me gustaría saber hasta qué punto se ha puesto en tela de juicio la libertad de las mujeres en esa época difícil las épocas difíciles que se relatan en la novela, ¿no? Porque, en fin, el periplo cronológico es muy complicado, ¿verdad? Entonces, las mujeres en este caso, tanto Mercedes en la opulencia y Trini, bueno, en una posición un poquito más humilde, pero ambas tienen mucho que decir respecto a la libertad femenina en aquella época. Me gustaría saber tu opinión, Carmen, por favor. Hola, buenas tardes. También quería daros las gracias por haber venido. Bueno, pues con respecto a la libertad de ambas, yo creo que son dos mujeres muy libres, que luchan por la libertad, no son dos mujeres típicas de la época. Y alguna vez se me ha preguntado, bueno, quería decir que en el año 20, estudiando la novela y la documentación de la novela, en el año 20, al crearse la sociedad del Miramar, que se creó en Madrid, pues una de los epígrafes de los estatutos decían que las mujeres y los menores tendrían que ir representados por su correspondiente representante legal, ¿no? Entonces, que parece que hace mucho tiempo, pero no hace tanto. Sí, es que no hace tanto. Con respecto a la libertad, en alguna tertulia se ha dicho que, bueno, que Mercedes es un personaje como muy... es el personaje pudiente, que podría ser, pues no lo sé, filósofa, científica, incluso sus padres quieren que escriba, que estudie, y ella pues no quiere. Porque hablando sobre la libertad de la mujer y del hombre, de ambos, no significa llegar o estudiar una carrera, o ser ministro, o ser... La libertad radica en ser lo que cada uno quiera ser. En eso radica la libertad de cada uno. Si uno quiere ser minero, o si otro quiere ser ama de casa, o si otro quiere estudiar. O sea, la libertad de la mujer no radica en tener estudios o llegar a ser, no lo sé, presidenta del gobierno. La libertad de la mujer radica en elegir, en eso radica la libertad, en elegir lo que quiere. Absolutamente de acuerdo. Sí, yo te lo he preguntado porque, bueno, las mujeres normalmente tenemos que luchar mucho por demostrar lo que no deberíamos de demostrar. No tenemos que demostrar absolutamente nada, pero parece que estamos obligadas, ¿no? Y en la novela eso se refleja muy bien, ¿no? Mercedes eligió lo que quiso a pesar de las posibilidades que tenía, y eso me ha parecido un punto de inflexión en la novela muy importante. En el caso de Trini, bueno, es una mujer que quería ser artista, bueno, no quiero desvelar nada, pero en fin, ya... Pero lucha por ello. Pero lucha por ello, y lucha por ello. O sea, cada una lucha por lo que quiere hacer. Exacto. No tiene por qué coincidir la clase pudiente con los estudios, exacto. Y la clase no pudiente no. Las cosas son más amplias, ¿no? Sí, y bastante más relajadas deberían ser, ¿verdad? Pero bueno, eran tiempos muy difíciles.
Hay otro aspecto de la novela, en fin, yo ya lo he dicho antes, que no han incurrido en el error, han tenido la inteligencia literaria de no atiborrarnos de datos históricos, ¿no? Los que existen en la novela están engarzados con elegancia, ¿no? Con un lenguaje elegante, con una cadencia que se sostiene bien, ¿no? No te cansa el dato histórico, en fin, el acontecimiento, tal. No, es que cada uno está en su sitio, aparece cuando debe aparecer, se pone en boca de los personajes engarzándose perfectamente. Creo que es un trabajo de orfebrería impresionante. Miramar es una novela, eso, ingeniería literaria, diría yo, porque tengan en cuenta que lo han escrito entre las dos, y el estilo literario, bueno, no van a distinguir quién ha escrito qué parte, eso es muy difícil. Cuando ya salgan, parece ser que tenéis previsto bueno, proyectos de manera individual, quizá encontremos cuál es el estilo literario per se para cada una, pero Miramar tiene un estilo absolutamente de novela histórica y no parece que está escrita por dos personas. Eso es dificilísimo, dificilísimo. Me gustaría saber, la pregunta va para los dos, yo os conozco un poco, ya os digo, literariamente hablando. ¿Creéis que habéis llegado a vuestra madurez literaria o quizá quede algo más por hacer? O ¿qué me decís al respecto? Yo pienso que en mi caso en absoluto, vamos, en absoluto. Yo estoy muy satisfecha de lo que hemos hecho, de la acogida, de las críticas, de las ventas, de todo, pero yo creo que el escritor o cualquier artista o cualquier profesión que piense que ha llegado a un techo o a una madurez está equivocado. Por mi parte estoy empezando y quiero seguir cada vez más y más y más, y yo lo que veo siempre es un escalón más para subir. En absoluto ni me creo madura en esto, ni muchísimo menos. ¿Y en el caso de Carmen? Yo para nada, o sea, se aprende y se madura escribiendo y trabajando, y en lo que sea fotografía, sea pintura, sea escritura. Yo he notado en las dos un gran avance desde la primera novela, mucho avance, y también en cuanto a los relatos, cuando escribíamos relatos y libros colectivos, evidentemente estamos más maduras, estamos mucho más seguras, y es muy difícil, como tú has dicho, trabajar a cuatro manos, ¿eh? Sí, sí. Es muy difícil, o sea, que no se note que ha escrito cada una, que sea solo como si fuera un libro de una sola mano. Sí, sí, sí. Vamos, Yo no sé cómo podéis hacer esto, porque... Bueno, aquí es más fácil en el sentido de saber que una ha escrito una parte y otra ha escrito otra, porque son dos historias que van como una trenza, o sea, van entrelazadas y al final ya se coge la gomilla, como digo yo, y se hace la trenza. Entonces está claro que una historia la ha escrito una y que la otra historia la ha escrito otra, evidentemente, pero al ser simultánea ha sido muy difícil, muy difícil. A mí me gustaría abordar un poco el tema de la documentación. Verán, es que estoy acordándome, no sé si ellas querrán que lo diga, pero bueno, una de las tertulias, partamos de la base, como habíamos dicho antes, de que en una novela tiene que haber emoción, tiene que transmitir emoción al lector, ¿verdad? Saber escribir el relato, saber escribir ese momento de la biografía de alguna de las personajes debe de emocionar, y de hecho les aseguro que eso ha sido así en Miramar. Quiero contar una anécdota, en fin, me da un poco de pudor, pero bueno, en una de las tertulias que se han celebrado de Miramar, nosotras tres hemos sido testigos oculares de cómo una persona que había leído la novela echó a llorar, contando su vivencia leyendo Miramar. Ya les digo que se van a sentir en casa, para bien o para mal, pero se van a sentir en casa leyendo Miramar. Entonces, hablando de estas emociones, de alguna manera las habréis tenido que coger de algún sitio. La documentación oral supongo que habrá sido muy importante, ¿verdad? Es decir, la documentación oral ha sido muy importante. Bueno, mis padres todavía viven, gracias a Dios, y ambos, mi madre no, nació después de la guerra, pero mi padre nació antes de la guerra, con lo cual también siempre ha contado mucho, ¿no? Siempre cuando no se podía dejar nada en el plato, porque el hambre que pase en la guerra, eso ha sido una constante, el que ha pasado la guerra, una constante en nuestra vida, ¿no? Y también hemos hablado con mucha gente de Corchel y con gente del otro lado del río, evidentemente. Y todavía hay dos lados en el río.
Hay dos orillas. Hay dos orillas. Todavía hay dos orillas, sí señor, todavía hay dos orillas. Sí, sí. Parece mentira que después de tanto tiempo siga existiendo Pero las dos incluso orillas. arquitectónicamente se nota que hay dos orillas. La arquitectura de un lado, la arquitectura de otro. Yo creo que ese peso histórico no se ha difuminado de alguna manera. No lo sé, porque ahora en la parte del nuevo paseo marítimo de Welling y tal está muy bonito, Bueno, y está sí, muy... sí, O sea que se está, pero cuando hablas tú con las personas que viven en un lado y hablas con las personas de otro, son muy diferentes. Son muy diferentes. Muy diferentes. O sea, todavía están como anclados, o estamos en general todos, ¿no? Como anclados al pasado, no lo sé por qué, todavía pesa eso, y eso, claro, se ha llevado a la novela, evidentemente. Desde luego. ¿Hay alguna anécdota que queráis contar, algo, hablando con las personas que habéis hablado, tanto de una orilla como de otra? ¿Hay alguien relevante que recordéis más que otra por alguna circunstancia? ¿Alguien famoso? ¿Habéis podido coincidir con alguien famoso que os haya hablado de Miramar? Hemos hablado, Luisa no se acordará mucho, pero hemos hablado con la hija de uno de los personajes secundarios de la novela, que hay muchos de los secundarios, son la mayoría reales, son personajes históricos, porque el Miramar fue inaugurado la primera vez por Alfonso XIII. Entonces hay bastante histórico, pero también hay anónimos reales, que no son tan anónimos, porque son apellidos que entonces eran como muy ilustres y se movían mucho por el Miramar. A mí me ha causado mucha ternura la hija de Hafner, de Ernesto Hafner, que también emigró a Tánger, evidentemente, y esta señora con 90 y tantos años, cuando íbamos a hablar con ellas, iba a la peluquería, se ponía su moño, se pintaba, y empezaba a recordar cómo ella estaba en el Limonar, cuando vivía en la avenida de Brie, cuando iba al hotel, cuando estaba en Tánger, y recuerdo una anécdota, que espero que no les moleste, no se lo contéis, que dijo un día, hablando, ¿no?, del hostal donde se quedaban en Tánger. Claro, yo en la novela hemos escrito que era, es verdad, que la gente iba a hostales modestos porque no sabía el tiempo que iba a estar. Claro. La clase pudiente, la clase no pudiente no podía salir, evidentemente. Y entonces ella, recuerdo que una de las veces que digo, sí, que era un hostal modesto, y dice, hombre, no tan modesto. Eso me hizo muchas gracias, digo, genio, figura. Sí, la sepultura, es verdad. No tan modesto. Es curioso. Como la novela Miramar bueno, pues aborda 40 años del siglo XX, de nuestro siglo pasado, los dos personajes, tanto Mercedes como Trini, ellas han dicho, ahora también han referido, la trenza, la línea argumental de la novela es una trenza cuyo eje central es el Miramar, pero que recorre todo ese periodo histórico. Y nunca han dicho quién ha escrito quién, ni lo van a decir nunca. Yo puedo intuirlo, pero yo tampoco se lo voy a referir a ustedes para no condicionar nada, ¿no? Pero los dos personajes han estado han vivido paralelamente los mismos sucesos históricos de las 4 décadas. Vosotras, como escritoras, porque yo como escritora a mí me gusta más una época que otra histórica, siento predilección por el 18 más que por el 19, en fin, vosotras en esas 4 décadas, ¿cuál es vuestra preferida a la hora de relatar los sucesos, el ambiente? Porque les aseguro que el ambiente, por el lenguaje, por los sucesos sociales que han relatado, los sucesos históricos por supuesto, pero el lenguaje ha hecho mucho para hablar de la idiosincrasia de cada década, ¿verdad? Bueno, supongo que cada una tendrá su preferida, pero en mi caso sin duda es la primera, la de los años 20. Sí. Porque mira, la de la guerra me parece un suceso demasiado violento, que hay que contarlo, pero no es mi preferida. La posguerra tampoco. Y después ya la última etapa del hotel, como en realidad la novela es del hotel, la última etapa del hotel, el hotel ya era un poco que venía menos. Entonces yo creo que la época dorada, tanto del hotel como de la Málaga, que también era industrial, era, no sé, era con un encanto también, como es lo más alejado de lo que hemos vivido, pues quizá me llama más la atención, por extraño, ¿no? Por
porque queda menos gente que te cuente y te hable de eso. Entonces para mí la más misteriosa, la que tiene más encanto es los años 20, sin duda, sin duda. Carmen, seguro que tú tendrás alguna década... La misma. ¿La misma? Somos... Nos compenetramos tanto. Sí, sí, sí. A veces hemos escrito la misma frase, ¿eh? Ah, sí. Sí, sin saberlo y ahí... ¡Uy! Pero bueno. ¿Cómo has puesto esto? Telepatía, eso se llama Sí. telepatía. Y hemos tenido que cambiarlo una de las dos, evidentemente. ¿Y quién cede más? ¿Quién cede más a la hora de escribir ese...? Mira, si me pregunta a mí, diré yo, y si le pregunta a ella, dirá ella. O sea que... Sí, yo creo que sí. Yo creo que esa pregunta, yo creo que sí. A mí la primera parte también. También, ¿verdad? Primero como tiene como mucho glamour. Muchísimo. Es que es alucinante. Bueno, usted lo Tiene ve, mucho ¿no? glamour, viene el Sí, sí, rey, inaugura y la Maravilloso. reina con el sombrero. Hay glamour hasta en el perché cuando viene la ¿A reina. que sí? Entonces, Sí, sí. es una época, como ha dicho Luisa, que como es tan lejana, en la que hemos tenido que investigar más. Bueno, todas hemos investigado Todo, mucho, todo. pero vamos, Mucho. hemos tenido que investigar más. Y es como más, o sea, más glamurosa, Sí, sí. más bonita, menos triste, menos gris. La menos triste. Bueno, a sí. mí me gusta esa y la parte de Tánger también, que es muy alegre. Maravillosa, sí, Hay claro. una parte que migran a Tánger, porque Claro. hubo mucha gente que de Málaga se fue a Tánger durante la guerra, y sobre todo los pudientes, y esa parte también hace mucho contraste con la parte gris de Málaga. Con la libertad que había allí. La ¿verdad? libertad que había y lo gris que era entonces Málaga, Sí. que se convirtió en Málaga. Sí. Es que es muy atractivo esto que habéis hecho. Yo lo comentaba el otro día, no me acuerdo con quién, digo, bueno, ¿cómo se les habrá ocurrido? Porque para hablar de la historia de una ciudad, qué mejor que la historia de sus hoteles. Es que es un acierto, además, yo creo que es una novela de amplio recorrido porque, hombre, también se refleja el glamour, pero también todos los sucesos importantes de la historia de Málaga han pasado por ahí, hasta Madame Curie pasó por ahí. Es que es muy fuerte, que la hemos tenido ahí hospedada, ¿no? No sé si se llamaba entonces el príncipe, o sea, el primer nombre que tenía el hotel cuando estuvo Curie aquí. Creo que fue la ¿Fue después? Sí, fue casi al final, antes de la guerra. Antes de la guerra, Sí, pero ya no tenía el nombre del hotel. 36 o 35. Sí, el hotel. El hotel perdió el nombre de Príncipe de Asturias con la llegada de la República, evidentemente. Entonces, a partir del 31, es que no sé, a partir del 31 ya no se llamaba Príncipe de Asturias, se llamaba Miramar. Entonces, Madame Curie vino después, cuando ya era Miramar. Era Miramar. Antes, justo un poquito antes de la guerra. Antes de la guerra. Un poquito antes de la guerra. Entonces, ya les digo, es una acertadísima idea elegir los hoteles. En el caso del Hotel del Inglés, han relatado en la primera novela el boom, o sea, cómo se inició bueno, la idiosincrasia de potencia turística que somos, ¿no? El inicio. Ahora con Miramar pues han recorrido casi todo el siglo XX. Y resulta que estas dos novelas forman parte de una trilogía, según las escritoras, en declaraciones en prensa y demás, afirman que es una trilogía. No sé si será muy adelantado, en fin, que nos deis alguna pista, ¿no? de cuál va a ser la tercera novela de esa trilogía, o es todavía secreto. No, porque no nos ponemos de acuerdo hasta la hora de escribirlo. Entonces, como ahora hemos decidido hacer proyectos individuales, porque los teníamos aparcados hace mucho tiempo, Miramar nos lleva mucho tiempo, entonces los proyectos individuales los hemos aparcado. Bueno, durante el camino también hemos hecho un libro colectivo de relatos, que estamos en ello, y entonces hemos hablado de una tercera, pero ahí andamos entre dos hoteles. Entonces, ¿Malagueños o de la periferia? ahí estamos, Estáis. porque claro, uno le tiramos una otra vez y ya tiene que ser que nos llame. Llega un día que decimos las dos, y es ese, o sea, ¿Y es como si nos ¿Y llamaran. cómo os pusisteis de acuerdo en Miramar? ¿Porque era emblemático o porque, no sé, por qué habéis elegido Miramar en la segunda novela, habiendo varias opciones? Porque el Hotel del Inglés se investigó muchísimo y sacábamos, claro, buscando cosas nos salía el Hotel Miramar. Siempre, ¿verdad? Nos salía el Incluso Hotel Miramar. personajes en común. Sí, hombre, evidentemente, Sí, porque sí. los Van Dulken eran íntimos amigos del Inglés, Sí. y ahora los Van Dulken en el Miramar salían constantemente porque era el presidente de la Sociedad Propagandística del Clima, porque además, yo no lo sabía, eso lo hemos averiguado en la documentación, Málaga era ciudad de invierno, no era ciudad de verano.
Málaga, había una propaganda de como Málaga ciudad de invierno, y las temporadas altas de los hoteles eran en invierno. Claro, claro, claro. En verano no se llevaba el sol y se llevaba a ponerse morena, en verano bajaba muchísimo. ¿Ni se iban a la playa? ¿Verdad? No, iban al norte. Claro, porque por lo visto, según lo que aparece, bueno, por lo que se puede saber por el argumento, la parte más cara de la Málaga era la parte interior donde estaba el Paseo del Rey, porque la gente no quería ir a la playa, eso no les gustaba ir a la playa, por lo tanto el hotel se hizo mirando hacia acá, ¿verdad? Totalmente. La entrada principal hacia la carretera. Hacia la carretera, sí. O sea, y de hecho, bueno, cuando expropiaron los terrenos, valía mucho más barato los terrenos que expropiaron de cara al mar que los de atrás. O sea, que es una anécdota porque es que no valía dinero. O sea, fíjate. Es curioso, sí. Es curioso. ¿Quieres decir algo respecto de...? No, hablando de los personajes que nos llevaron al Miramar, los Van Dunken, que eran amigos de George Langworthy, el inglés, el personaje central de nuestra primera novela, que fue real, pues, bueno, deciros que también en el Miramar hay un guiño hacia el inglés, sí. En un momento dado aparece, también hay un guiño hacia otro personaje de la novela Hotel del Inglés, hacia Isabel Bosset, también aparece. Y no descartamos, y a mí ya se me está ocurriendo, que Oteirio o Mercedes van a aparecer en la tercera novela, evidentemente. Madre mía, sí. Bueno, yo, para ir terminando, por si hay alguna pregunta por parte del público, ya les digo, como lectora les aconsejo encarecidamente que se lleven a casa su biblioteca en Miramar, porque va a ser un referente en la literatura malagueña. Yo eso lo tengo clarísimo, ¿verdad? Por los personajes, por la forma que han tenido en crearlos, ¿no? Esa pulsión que parece que respira, ¿no? Cuando acabas la novela tienes el regusto de haber asistido a la biografía real. Has estado viviendo con esas dos personas. Es una sensación, bueno, que les pasa a las buenas novelas, ¿no? Que te queda ese regusto de haber estado presente en los acontecimientos que se han relatado. Esa es mi opinión, y yo espero que se lleven la novela a casa, que la recomienden, porque realmente, bueno, está muy bien escrita, es un lenguaje fácil que te resulta, eso, muy fácil entrar en las historias, ¿no? En todas las tramas, en todas las tramas. En ningún momento resulta cansado ni abigarrado el lenguaje en absoluto. Yo creo que está muy, muy bien conseguido. Para terminar, yo me gustaría que las escritoras recomendaran su propia novela. Es decir, ¿por qué la han escrito? ¿Para decir qué? O sea, ¿qué es lo que les ha llevado a escribir Miramar? ¿Para decir qué? ¿Para decir qué? Para decir muchas cosas. Muchas cosas. Yo creo que son muchas cosas. Para conocer Málaga, para conocer la historia en mayúscula y para conocer la historia en minúscula. O sea, cómo vivían el personaje de a pie, ¿no? La persona de a pie. Para mí eso es muy importante para conocer la historia de cualquier sitio y de cualquier época. No solo conocerlo la guerra civil, pasó la guerra civil, no. Cómo vivía la gente de a pie. La intrahistoria, ¿verdad? Totalmente. La intrahistoria de una muniana, ¿verdad? Totalmente. A mí eso me parece fundamental. Y eso es lo que hace también que el lector se identifique tanto con la novela, porque te puedes identificar con muchos de los personajes. Yo ya bueno, eso se lo dije a ellas, pero seguro, es que al final acabas tomando partido por alguna. Aunque las dos son encantadoras, pero depende del carácter de cada lector, ¿no? Yo creo que finalmente se acaba uno identificando o con Trini o con Mercedes, seguramente. ¿Y en tu caso? Yo creo que lo que hemos querido contar también es, para mí, esa dos Málaga que había y que en cierto modo sigue habiendo, pero que había sobre todo. Entonces eran dos posturas tan antagónicas y tan encontradas que para mí había que narrarlas a la vez que el hotel. Entonces el hotel es un centro donde se cruzan tantas vidas y tantas historias, que para mí es el mejor escenario, y además es muy cinematográfico también, un hotel. Entonces era una ocasión ideal para retratar esas dos Málagas tan profundas y tan diferentes que había, que siempre han estado, repito, divididas por el río Guadalmedina como barrera natural. Entonces ahí el río tiene un protagonismo muy importante en la novela también. Y a la vez también hemos querido retratar las problemáticas
de las mujeres de entonces, que es lo que hemos dicho antes. Es un gran Sí. tema, un gran tema. Un poco, aunque no son las típicas, ni Trini es la típica perchelera por sus aspiraciones, que se salen un poco del ámbito del perchel, y Mercedes es la típica señorita bien, que se conforma con estudiar y tal. No, pero sí la problemática de entonces, de los distintos temas que surgían a nivel personal, trascendentes, en fin. Es una novela también que retrata un poco el odio de clases, un poco encubierto, pero después hay una reconciliación, es una novela reconciliadora. Al final apostamos por la reconciliación siempre. Sí, sí, sí. Y además me alegro mucho. Sí. Las últimas novelas históricas sobre todo sobre la guerra civil suelen ser bastante violentas y sí, es cierto. Pues esto es lo que queríamos comentarles, ¿verdad? Yo espero que lean la novela, que la recomienden, y si tienen alguna pregunta que hacerle a Enciso y a Navas, que están aquí, las autoras, para responder. Sí. Pues yo felicitar a las dos, a Carmen y a Eloísa, tanto monta tanto, Eloísa como Carmen. Y larga vida al dúo. Yo me hago algunas reflexiones y pregunto que cómo os conocisteis, porque vamos, esto es un matrimonio bien avenido, larga vida un matrimonio, y que no existan divorcios, visto vuestra producción literaria. Mi pregunta es también, ¿os identificáis alguna en especial con Trini y con Mercedes o no es así? ¿Alguna le tira más a Trini? Yo no he leído la obra, he hecho un regalo de Navidad, en fin, que me autorregalo, que ya lo leeré. Pero si alguna de vosotros os identificáis más con un personaje que con otro, y después me llama la atención cómo se puede escribir una novela entre dos. Ya es difícil escribir entre dos, pues tienen que saltar chispas, porque en algún momento tiene que venir el enfrentamiento, y cómo se cede ahí, porque es que es una cosa que me llama muchísimo la atención. Y finalmente, bueno, aunque se ha hablado un poco por encima de los proyectos, pues claro, es que no lo voy a decir, pero vamos, no sé, si ya está ahí la trilogía de los hoteles, no sé, se me ocurre el Parador de Gibraltar, Málaga Palacio, en fin, yo no lo sé. Más que una pregunta, esto es una observación o una petición en palabras. Gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias, Pablo. La primera pregunta era cómo nos conocimos, ¿no? Sí. Nos conocimos en un taller de escritura hace ya pues casi 10 años, 9 años o 10 años. Y era de relato, ¿no? Y ahí hicimos un grupillo cuando salimos ya del taller, hicimos un grupillo literario que escribíamos nuestras cosas, nos las leíamos nosotros. Y de ahí surgieron varios libros colectivos de relatos. Y todo empezó ahí. Lo que pasa es que cuando íbamos a hacer el Hotel del Inglés, íbamos a hacer un libro de relatos también. Una compañera dijo, el nexo común de los relatos pues puede ser un hotel, que hay muchas historias. Y al final, pues claro, cuando nos dio a conocer, porque ya es de Torremolinos, nos dio a conocer la historia de Santa Clara, del Inglés y tal, nos gustó tanto, que dijimos, historia, relatos ni nada, esto es lo que hay que hacer un novelón con esto. Y bueno, la única que nos atrevimos con la novela fuimos Carmen y yo, entonces seguimos adelante y bueno, ya ese fue el enganche de seguir escribiendo juntas. Después la segunda pregunta era lo de ¿qué predilecto? Si yo tengo... Si os identificáis con algún... Claro, yo me identifico con la que he escrito yo y ella se identifica, pero como no lo vamos a decir... Entonces, anécdotas, al margen de esto, claro, mi preferida es mi niña y la suya es su niña. Pero no vamos a decir si Trini es mía o Mercedes es mía o... ¿Y cómo se soluciona cuando hay disparidad entre los autores? ¿Cómo se soluciona eso de una novela? Es una cosa que me llama muchísimo la atención. Alguien tendrá que ceder. Porque por mayoría no se vota. Claro, una vez se cede una y otra vez se cede otra. Pero realmente no hemos tenido tantos problemas de... Tú pones esto, yo pongo lo otro. Los problemas que generalmente han surgido de escribir juntas es del tiempo, de la falta de tiempo. De la falta de tiempo para encontrarnos, para vernos, para poner en común lo que habíamos escrito. Nosotros tenemos teoría floja porque cada una tiene su ritmo. Y a lo mejor el ritmo de ella en un momento dado es más ágil que el mío y yo estoy más cogida por un trabajo, por lo que sea. Y entonces voy como a tranca y barranca intentando seguir el ritmo de ella. Esos son los problemas. Tiempo para vernos,
Pero del texto, de los textos, sí hay anécdotas repetidas, que las había mucho, incluso frases repetidas, como ha dicho Carmen, pues decimos, esto está repetido, y a lo mejor ahí no ha habido problemas, de verdad. La parte que consideramos más vital o más importante que estuviera anécdota, pues la dejábamos y la otra la quitábamos, sin problema, ¿no? Sin problema. Y de ya está. hecho, quiero añadir que había unos capítulos muy largos y otros muy cortos. Entonces, quitamos, que eran unos de una, evidentemente, y otros de otra, quitamos parte que contaba una y lo pasamos al otro, que ya estaba escrito. O sea, la otra le dio su toque, evidentemente, porque no escribimos exactamente igual, o sea, sabemos nosotros perfectamente, yo me identifico. O sea, yo escribo de una manera y ella escribe de otra, no escribimos lo mismo, o sea, no. Pero, o sea, que hasta ese punto, la generosidad hasta ese punto, esto está muy largo, yo lo quito de mi parte, ponlo en la tuya. O sea, dale, si no nos da tiempo a algo, pues la otra termina lo que... O sea, que una tiene menos tiempo para la documentación, pues lo hace la otra. O sea, no, la verdad, como me ha dicho ella, no tenemos, simplemente eso sí, el tema del tiempo, del ritmo, que además en esta novela era muy difícil, era fundamental que fuéramos a la vez, porque claro, vamos en el mismo año. Entonces imaginaros que ha habido veces que una estaba en el año 40 y la otra estaba todavía en el 32. Entonces, como van los capítulos entrelazados, hay que decir, cuidado, que te faltan 9 capítulos, en este yo hablo de este, en este hablo... O sea, es muy complicado, porque claro, el lector no puede leer que Nebot Málaga en el 54 y ahora 7 capítulos detrás lee lo mismo. Es que eso no puede ser. Entonces, ha sido muy difícil, ¿eh? De verdad, mucho más difícil que la anterior. Pero bueno, nos propusimos una estructura nueva, una estructura difícil, como un reto, y yo creo que el reto, estamos las dos bastante satisfechas, desde luego. Y los lectores, ¿eh? Y las críticas han sido, vamos, estupendas, con lo cual yo estoy, y estamos las dos súper agradecidas y entusiasmadas. Sí. Sobre la anécdota, o sea, anécdota, quería decir que en la parte de ella hay anécdota a lo mejor que me contó mi madre en su día, y en la parte mía hay anécdotas desde su padre, o sea, es que lo hemos puesto todo, es como si vas recolectando, ¿no? Y lo pones después todo en un saco común, y de ahí después a la que le convenía, pues a lo mejor la anécdota de mi madre era de la zona tal, y ella pues a lo mejor estaba en su parte, pues le convenía a ella, pues la ponía a ella. Entonces no ha habido ningún problema en ese sentido. No, ninguno, porque nosotros consideramos, da igual, no te preocupes, yo creo que me oís, ¿no? Consideramos la novela como un todo, o sea, es un todo. Entonces, somos dos padres del mismo niño. Entonces, el niño, ¿qué queremos los dos? Lo mejor para el niño, evidentemente. Entonces, como quede mejor, eso es lo que hacemos, aunque haya una escrito una cosa maravillosa y no encaja, pues eso tiene que ir fuera y va fuera. O sea, eso es muy difícil, ¿eh? Porque tú sabes el trabajo que cuesta hacerlo bien. Tengo una anécdota de que, bueno, no sé si contarla, Carmen. No sé. Que la novela estaba prácticamente terminada y había una parte como muy vistosa que queríamos que lo hiciera de determinada forma y cambiamos todo el orden de la novela. Ah, ¿verdad? Lo cambiamos todo. Aquella fue horrible. Sí. Entonces ya tuvimos que modificar un montón de cosas porque pensábamos que era mejor así. Sí. Yo quería daros la enhorabuena, me encantó el de inglés, que lo leí, y estoy ahora en que la tercera parte llevo leyendo. Yo venía pensando, pero no me lo destripe, pero No, sabemos porque es que... Sigo enganchada y pensando a ver qué va a pasar. Yo os quería hacer una pregunta que ya he dicho que no vaya a contestar, que son los cocineros que no dan la receta los platos. Entonces, porque yo venía directamente a deciros, a preguntaros. Una se ha encargado de Mercedes y la otra de Trini, sí. Eso sí, ¿verdad? Sí. Eso sí. Y deciros también que una de las cosas que me agrada mientras lo estoy leyendo son las expresiones y las palabras típicas de la zona. Vosotros las situáis en un pueblo concreto, pero yo, que no soy de ese pueblo, pero soy de Ronda, también está en Málaga, me he encontrado con palabras y con expresiones de mi niñez, que digo de mi niñez porque no había vuelto a oírla. Entonces, fíjate, esto se dice también en mi pueblo. Y me encanta escuchar, leer esas palabras típicas de la zona. Bueno, yo
quería decir que el hecho de no decir lo que ha escrito cada una, no pues nada, es simplemente porque no queremos entrar en que a lo mejor una persona dice, oye, pues a mí me gusta más Trini, pues a mí me gusta más Mercedes, no queremos entrar en rivalidades entre las dos, que esta mejor, por eso digo, entonces no queremos entrar en esa polémica de esta me gusta más que la otra, entonces lo firmamos, es un libro conjunto, firmado por las dos y ya está. Hay muchos de Trini y de Mercedes, hay muchos de las dos, aunque uno lo haya escrito y la otra haya escrito el otro, estamos continuamente corrigiéndonos y ahí, en los dos personajes hay de las dos. Yo eso es que, a mí me resulta eso complicadísimo, vaya, ¿cómo se puede eso hacer? Es muy complicado. Porque en una canción que haga uno la letra y otro la música, todavía, pero en un libro de dos personas, me resulta complicadísimo. Un mentillo. Yo también te quería decir que tú has dicho justo lo que ha dicho ella antes, que te encuentras como en casa. Es eso, es que has dicho, y curioso, como un vocablo de un pueblo que no está ni cerca, con el otro y se diga lo mismo. Es que son palabras que luego no las he puesto yo aún. Pues bonito que queden, que no se pierdan. El libro tiene muchos pies de página, porque también creemos que es muy importante que lo lean los jóvenes. Y es una manera, claro, todo el mundo sabe lo que es la menaje, nosotros sí, pero mis hijos no lo saben, por ejemplo. Entonces, para el otro, de hecho, ha estado en varios institutos de Torremolinos, que si este libro, pues que los niños puedan aprender historia leyendo, divirtiéndose, vaya. Sí, buenas tardes, enhorabuena a las dos. Tengo un placer de conocerlos y quiero comentar que también me lo voy a regalar yo un libro para Navidad. Con lo cual, insisto, lo de Pablo es un buen regalo a la vez. Pero os quería hacer una pregunta. Estoy seguro, conociéndolos a ambas, que ambas por separado podíais haber escrito este libro. Estoy prácticamente seguro. Si no igual, casi igual. ¿Por qué el interés, si es que lo hay especial, aparte del reto que ya habéis comentado, de escribirlo entre las dos con las dificultades que ello conlleva, por supuesto que sí? ¿Por qué ese interés especial? Si me lo podéis responder. Esto no es que sea un interés especial, es que era un compromiso que teníamos ya previo. Cuando estábamos, todavía no habíamos terminado Notas del Inglés y ya hablábamos de, vamos a probar otra estructura diferente, combinar otra estructura. Entonces salió lo del Miramar porque todos los personajes nos llevaban al Miramar y fue una idea de las dos y entonces era un compromiso ya de hacerlo juntas. No íbamos a decirle, oye tú no, ahora lo hago yo sola, o ella a mí. Entonces fue que surgió conjuntamente la idea. Compromiso con vosotras mismas. Sí, compromiso la una con la otra. Eso adquirido entre nosotras, sí. Yo antes decía mucho, lo nuestro es una historia de un compromiso. Porque eso, ¿no? Te comprometes en el inglés. ¿Por qué lo hicimos juntas? Porque fuimos las dos las que dijimos, esto se merece una novela. Y las dos nos tiramos para adelante. Si yo no hubiera querido, lo hubiera hecho ella sola. Si ella no hubiera querido, lo hubiera hecho yo. De hecho, éramos cuatro en un principio, íbamos a escribir los tres del inglés, uno cada historia. Entonces, no, pero aquello era más fácil porque era historias cronológicamente ordenadas, independientes. Entonces, era, en principio, cada historia, que son 4, lo tenía asignado una persona. Las otras 2 personas se fueron como agobiando, aburriendo y dejándolo. Y las 2 que tiramos para adelante fuimos Carmen y yo. Simplemente eso. Bueno, pues muchas gracias por la respuesta y a seguir con el compromiso. Por favor. Gracias. Sí. Sí. Bueno, lo primero es lo que he visto, porque lo he adquirido hace unos minutos y por lo que oigo aquí, el libro promete mucho. Yo espero que en fin, que cumpla la expectativa porque, como digo, resulta muy atractivo. Pero y enhorabuena. La pregunta que quiero haceros es que me llama muy favorablemente la atención que una economista con despacho, asesora, fiscal, contable, de una abogada que además es mediadora, pues se pongan a escribir sobre novela histórica. Quiero decir que es realmente para mí muy satisfactorio porque parece ser que los escritores pues, tienen que ser de letras puras, por decirlo así. No, hablando con mis amigos, compañeros, pues de José Luis San Pedro. No, esa es la excepción. Pues no es la excepción. Hay más personas, más escritores, en este caso escritoras, que se ponen manos a la obra y se dedican, como veo que vosotras, a la novela histórica.
La cuestión es escribir este tipo de novelas es a pesar de vuestra formación, ¿me entendéis? O precisamente porque vuestra formación os impulsa a desahogaros o a complementaros. ¿Qué relación hay entre esta dedicación y la formación de cada uno? Es lo que quisiera, si es que la hay, lo quisiera saber. Bueno, en mi caso, porque claro, Carmen es de letras, pero yo soy de ciencia. Sí, claro. Entonces, lo mío es todavía peor. Entonces, no, mejor. No, me refiero más raro. En mi caso, yo que siempre he sido un bicho raro, en ese sentido. Porque yo, por ejemplo, estaba estudiando en la Facultad de Económica y estaba a la vez en el conservatorio. Yo creo que era de las pocas alumnas del conservatorio que estaba en Económica y en el conservatorio. Y a mí todo el mundo me decía, pero bueno, ¿tú estudias Económica y vienes aquí a estudiar música? ¿Eso cómo es? O sea, los números, una cosa tan práctica, tan pragmática, y la música, el arte. Yo siempre he sido un amante del arte total. Quizás la explicación mía, en mi caso particular, esté en que, bueno, yo estudié Económica por accidente. Pero realmente lo que a mí me ha gustado siempre es todo lo relacionado con el arte. Entonces yo estoy muy a gusto con mi carrera, me gusta mi profesión de asesora fiscal y todo lo que tú quieras, pero mi auténtica vocación es el arte. Y entonces ahí está la explicación. Yo siempre he querido como un escape a lo demasiado pragmático. A lo cuantitativo. Sí, entonces yo siempre la fotografía, la música, la escritura, la pintura, que también pinto. O sea, yo todo lo que sea soñar, escapar de la realidad esa tan... Los números. Por lo tanto, que es lo que yo Sí. En mi caso es así. Esa es la explicación. Carmen ya tendrá algo que decir. Pues es que es curioso, pero yo estudié Derecho también por accidente. O sea que yo iba para médico. Y de hecho hice el bachiller de Ciencias Puras. O sea, y estudié Derecho por accidente. Y me gusta bastante más la mediación, además, que la abogacía. Pues como ha dicho Eloísa, el arte, vivir del arte es bastante difícil, con lo cual cuando tú eres joven no te planteas, si tus padres tampoco te animan a vivir del arte. Escribir, creo que hemos escrito las dos desde muy pequeñas, yo empecé con los diarios, y es una manera quizá en mi formación de derecho de salir de lo establecido. O sea, el derecho es todo muy... más que racional, está todo muy estructurado, muy encorsetado, y sin embargo la escritura es libertad, o sea, totalmente es libertad. El arte es libertad, o sea, lo que pintas, lo que escribes, puedes hacer lo que quieras sobre el papel, ¿no? Se permite todo. Entonces es una válvula de escape y de maravillosa, para mí es maravillosa. Además, cuando te metes a escribir, es que te aísla totalmente. En ese momento eres Trini, o eres Mercedes, o eres Hafner, interpretas como si estuviéramos en el teatro, exactamente igual. Te metes en la piel del personaje e interpretas como si estuvieras en el teatro. Para mí, vamos, me gustaría dedicarme a la escritura. ¿Ya te dedicas a la escritura? Más todavía. en exclusiva. ¿Una pregunta? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente os felicito por el libro, y veo muy interesante la fusión entre los dos, de hacer una obra, que es una obra, quiero que no, más grande o más pequeña, pero es una obra de arte. Siempre la escritura yo la comparo con otras artes. Y además veo muy bien esta fusión que usted llama que entre las dos, porque yo creo que esto es muy interesante para crear. Yo tengo la experiencia con mi hijo y hablo de eso por el arte, ¿no? Hemos hecho un trabajo juntos, hicimos un trabajo juntos, y eso da mucha experiencia hacia a los dos para seguir creando y ayudarse uno a otro. Yo creo que el trabajo en equipo es uno de los trabajos más interesantes hoy, por supuesto. Es interesantísimo, yo lo veo muy bien eso. La pregunta, además de la felicitación que os doy por vuestro trabajo, es
¿qué arquitecto, sabéis qué arquitecto hizo este edificio? Me llama la atención porque me gusta esa construcción. ¿Qué arquitecto hizo? ¿Es inglés o es español? Bueno, ¿me lo podéis decir? Sí, Fernando Guerrero Strachan. ¿Perdón? Fernando Guerrero Strachan. ¿Es de aquí de Málaga? Sí, él fue el que nació en Málaga, estudió arquitectura en Madrid. Ajá. Además, a los 15 años ya había terminado bachillerato, era un coco. A los 23 creo que ya había terminado la carrera de arquitectura. Fue también arquitecto municipal, fue arquitecto de la Diputación, fue alcalde de Málaga, fue también alcalde del 28 al 30, creo que fue, alcalde de Málaga. Y ese fue el primer arquitecto del Miramar, que además, con la investigación, era accionista del hotel, de la sociedad, y era apoderado de la sociedad, o sea, era todo. Y el que hay ahora, que lo ha dejado muy parecido, es José Seguí. O sea, que hemos... El encargado de la rehabilitación, claro. El encargado de la rehabilitación del nuevo hotel. Muchas gracias. El gran hotel Miramar que va a abrirse dentro de poco, ¿no? Muchas gracias. Nada. ¿Hay alguna otra pregunta para las escritoras? Sí, felicitaros también por la obra, por supuesto. Y luego una pregunta de carácter personal y de cómo una experiencia, como escribir juntas una obra que ya es la segunda además. La tercera. Sí. Novela la segunda, pero como hemos hecho la biografía de George Langworthy, Vale. también conjunta, sí. Pues digamos que obra es la tercera, novela la segunda. Sí. Se dice del arte que nos ayuda a quien lo escribe, ¿no? O a quien lo desarrolla, a quien lo expresa, que bueno, se expresa también esa parte de la personalidad que uno mismo desconoce de sí mismo, ¿no? Y que el subconsciente y el inconsciente se expresa a través del arte sin saber muy bien cómo, ¿no? Eso, si es así, supongo que os ha ayudado a conoceros mutuamente, os pregunto, ¿no? A conoceros mutuamente de una forma distinta, aspectos distintos. ¿Habéis encontrado en la forma de escribir de la otra persona aspectos que a lo mejor desconocíais previamente y habéis, es decir, os ha servido en la comunicación mutua para crecer como personas y como amigas? Bueno, como somos diferentes, como hemos dicho antes, escribimos de forma diferente. A pesar de que no se note en lo que es la novela quién ha escrito cada parte, porque ahí hacemos un ejercicio de adaptación la una a la otra, pero escribimos y somos diferentes. Yo la parte que he descubierto en ella, o que me ha aportado ella, quizás es la que no tengo yo, y a ella le ha aportado yo, quizás la que ella más carece. O sea, ha sido un poco de complemento, bajo mi punto de vista. Lo que no voy a decir a lo mejor es lo que... porque es una cosa como más íntima, más personal, pero sí, yo he aprendido de ella y ella ha aprendido de mí. Por supuesto. Bajo mi punto de vista. A mí, vamos a ver, yo podía tener un conocimiento de ella, pero a mí sí, la novela me ha servido, o su personaje me ha servido, porque en el inglés menos, pero su personaje me ha servido para corroborar o para afianzar un aspecto que yo pensaba que sí, porque que llevaba razón, o que para afianzar, ¿no? Sus características, o sea, y su personalidad. A mí me ha ayudado, sí, y su personalidad, a través de su personaje, sí. Ella quizás no hubiera dicho, sí, se ha extrañado, pero sí hay mucho en ese personaje de ella, hay mucho, aunque ella piense que no. O quizás hubiera dicho, ¿cómo hay mucho de ella? No, yo sé que hay mucho, sí, pero lo que no sabía es que tú te habías dado cuenta. Hay mucho, sí, hay mucho. Y sí, vamos, yo creo que es fundamental, es que aunque interpretemos un personaje, siempre hay un poquito de ti, o un mucho de ti.
Bueno, pues si no hay más preguntas, en fin, ahora hay libros por si quieren llevárselo a su biblioteca y bueno, las autoras se lo pueden firmar. Y sobre todo muchas gracias, mil gracias por acompañarnos esta tarde aquí a Carmen Enciso y a Eloisa Navas en la presentación de su segunda novela Miramar. Hasta siempre, muchas gracias. Muchas gracias.